Basada en hechos reales, la película comienza en Montevideo, Uruguay, en octubre de 1972. El equipo de rugby del Club Old Christians está enfrascado en un feroz partido contra sus rivales. Uno de los jugadores más jóvenes, Roberto, agarra la pelota de rugby y corre con determinación, ignorando las llamadas del capitán y de los jugadores más experimentados para que la pase. Esto resulta en que lo taclee el equipo contrario y terminan perdiendo el partido. Aunque el Club Old Christians sufre una derrota aplastante, el ánimo en el vestuario sigue siendo optimista. Los jugadores están ansiosos por un próximo partido en Chile, viendo el viaje al extranjero como una emocionante aventura. En la siguiente escena, el avión despega de Uruguay sin problemas, llevando a 45 pasajeros, incluidos 5 miembros de la tripulación, 19 jugadores del equipo de rugby del Club Old Christians y el resto siendo familiares y amigos. Entre los pasajeros están Numa, Roberto, Nando, Gustavo, Daniel Fernández Strauch, Diego Storm, Enrique Platero, Adolfo Fito Strauch y Eduardo Strauch. El narrador de la película, Numa, está estudiando Derecho y se une al viaje con sus amigos. También aprendemos que los tres Strauch, Daniel, Fito y Eduardo son primos. Todo transcurre sin problemas hasta la mitad del viaje. Los pasajeros se están tomando fotografías unos a otros, y el ambiente en general es alegre, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, el clima cambia repentinamente a medida que el avión se aproxima a la cordillera de los Andes. Uno de los jugadores explica que los vientos cálidos argentinos chocan con el aire frío de la montaña, creando un efecto de succión, por lo tanto, una ligera turbulencia. La ruta de vuelo requiere un desvío para evitar las altas montañas, tratando de viajar a través de un paso relativamente abierto entre dos picos. Sin embargo, es aquí donde las cosas salen terriblemente mal. Los pilotos hacen su mejor esfuerzo para empujar el avión a través de los vientos tormentosos, mientras todos se aferran fuertemente y observan sus pertenencias caer en el pasillo. Pero al siguiente segundo, el avión pierde el control y se estrella en los Andes, partiéndose por la mitad. Un jugador es arrastrado con la sección de la cola, mientras que la parte delantera sigue deslizándose hasta estrellarse en la nieve. La consecuencia provoca que los asientos choquen violentamente, resultando en múltiples muertes. Tras el horrible incidente, los sobrevivientes se sacuden el shock y dejan sus asientos para asistir a los pasajeros atrapados. La sangre está por todas partes, y 2 estudiantes de medicina trabajan frenéticamente para ayudar a un hombre con miembros rotos, tratando de calmarlo. Mientras 12 pasajeros mueren por el impacto, los sobrevivientes se enfrentan una larga y ardua espera para ser rescatados. El accidente aéreo mata trágicamente al piloto en cuestión de minutos, y con todo el equipo dañado, los sobrevivientes están completamente aislados del mundo exterior. Algunos hombres intentan usar la radio del piloto, pero la máquina no tiene energía. En la primera noche, las temperaturas bajan drásticamente y alcanzan los menos 30 grados Celsius. La mayoría de los estudiantes han vivido en climas cálidos toda su vida y nunca han visto nieve. Ni siquiera tienen ropa adecuada para protegerse de la hipotermia. Como resultado, se ven obligados a acurrucarse con los cuerpos de los fallecidos. Cuando sale el sol, colocan los cuerpos fuera en la nieve para hacerse espacio. Una vez que organizan todo, toman un pequeño refrigerio que logran recoger de las maletas intactas. Ahora planean racionar la comida para que dure el mayor tiempo posible. Mientras tanto, la desaparición del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se convierte en noticia, lo que lleva a las autoridades a iniciar su búsqueda. Los sobrevivientes ocasionalmente escuchan aviones sobrevolando, pero la ubicación del sitio del accidente hace que sea imposible verlo desde arriba. La nieve espesa casi cubre todo en el suelo, y el ángulo difícil del sitio del accidente asegura que ni los restos del avión ni los sobrevivientes puedan ser vistos por los aviones de rescate. Decididos a conseguir ayuda, los sobrevivientes recogen escombros y crean una señal de cruz en el suelo. Al tercer día después del accidente, Nando, que había perdido el conocimiento, finalmente despierta. Su cuerpo está en terribles condiciones, pero aún así se arrastra por el suelo para estar con su hermana, que también está en mal estado de salud. Cuando Nando pregunta a sus amigos sobre su madre, ellos, a regañadientes, le dicen que falleció. Esta noticia lo devasta, pero no tiene ni siquiera la energía para llorar adecuadamente. Mientras tanto, el resto de los amigos están trabajando en la señal de la cruz cuando escuchan pasar otro avión. Intentan reflejar la luz del sol con un espejo y siguen gritando para llamar la atención. Alguien nota que las alas del avión se balancean, lo que podría ser una señal de que fueron vistos. Al día siguiente, escuchan otro avión, pero está lejos, lo que indica que la búsqueda se está llevando a cabo en una zona diferente. En su intento por sobrevivir, Numa y 3 amigos más intentan localizar la cola del avión al otro lado de la montaña. Creen que hay unas baterías que podrían ayudarles a generar energía. El grupo entonces fabrica gafas usando espejos rotos y cuero de los asientos del avión y se dispone a emprender su expedición. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Pero cuando llegan a la mitad de la montaña, se dan cuenta de que su avión estrellado no se puede ver desde lejos debido a la nieve brillante. Esto les hace darse cuenta de que sería imposible para los aviones de rescate localizarlos desde arriba.
Por lo tanto, Numa y el equipo regresan al sitio del accidente con mínimas esperanzas. A medida que pasan los días, el grupo lentamente se queda sin comida. Sin animales ni plantas alrededor, intentan comer musgo de una roca, pero sabe horrible. Desesperado, Nando dice que está dispuesto a comer los cuerpos muertos si es necesario, lo que provoca una discusión entre los miembros del grupo. Algunos creen que es una buena idea ya que su propia piel ha comenzado a desprenderse y su orina se ha vuelto negra debido a infecciones y desnutrición. Pero otros creen que el canibalismo es un pecado y que ni siquiera deberían pensar en seguir ese camino. Al final, deciden encontrar otros medios de alimento para mantenerse vivos. Trágicamente, al 8º día, la hermana de Nando fallece debido a la inanición y sus heridas. Esto lo deja totalmente devastado, ya que ahora ha perdido tanto a su madre como a su hermana. A medida que pasan los días, los supervivientes son golpeados por tormentas de nieve, lo que les obliga a buscar refugio dentro de los restos del avión. Para el día 11, se vuelven cada vez más impulsados por el hambre. Como resultado, finalmente sucumben a la desesperación y deciden comer carne humana. Los primos Strauss toman la iniciativa de manejar la situación de la manera más respetuosa posible. Cortan la carne de los cuerpos manteniendo en secreto las identidades. También secan parte de la carne al sol para hacerla más comestible. Un día, el grupo descubre una nueva maleta y encuentra una radio dentro. De alguna manera logran encenderla, con la esperanza de escuchar noticias de una operación de rescate. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecen al descubrir que todas las misiones de búsqueda han sido canceladas. En la siguiente escena, Numa y otros dos deciden buscar nuevamente la cola del avión. Cuando finalmente llegan al otro sitio del accidente, descubren los cuerpos sin vida de muchos de sus amigos. En su viaje de regreso, luchan por moverse rápidamente ya que los vientos helados dificultan la respiración. Pero a pesar de todo, de alguna manera enfrentan la feroz tormenta y logran salir con vida. En el día 17, el grupo enfrenta una tormenta durante 5 días. Esto los obliga a buscar refugio dentro del avión, donde pasan la mayor parte del tiempo compartiendo historias para elevar la moral. De repente, ocurre una avalancha y entierra el avión profundamente bajo tierra. Los supervivientes inmediatamente se ponen en acción y comienzan a cavar en la nieve para rescatar a sus amigos. Incluso usan su propia orina para derretir la nieve más rápido. Después de mucho esfuerzo, logran rescatar a algunos amigos, pero lamentablemente, 13 más ya están perdidos. En el día 18, el grupo mueve los cuerpos muertos amontonados dentro del avión. Todavía están consumiendo a sus amigos fallecidos, ya que todas las otras fuentes de alimento se han agotado en este punto. El único que no ha recurrido al canibalismo es Numa, pero está comenzando a debilitarse mucho. En el día 21, el grupo restante finalmente emerge de la nieve e intenta hacer su mejor esfuerzo para desenterrar el avión. Finalmente, liberan el avión y ayudan a todos los demás supervivientes. Luego consideran enviar a algunos hombres en una búsqueda, pero se dan cuenta de que no pueden sobrevivir a las noches heladas afuera. Por lo tanto, acuerdan esperar hasta el verano. En el día 34, la nieve finalmente comienza a derretirse. Pero justo cuando las cosas empiezan a mejorar, 2 hombres heridos se enferman gravemente. Los estudiantes de medicina hacen todo lo posible por ayudar, pero uno de los hombres llamado Coco pronto fallece. Los supervivientes más tarde encuentran una carta de él y la guardan a salvo. En la carta, Coco ha escrito sobre su horrible experiencia y la belleza del lugar por la noche. En el día 36, 4 hombres, Roberto, Nando, Tintín y Numa, se dirigen hacia el este desde el sitio del accidente. Esperan cruzar las cordilleras de los Andes y finalmente llegar a Chile. Sin embargo, Numa se ve obligado a abandonar el viaje y regresar al avión debido a una grave infección en su pie. Los 3 hombres restantes continúan y eventualmente encuentran la cola rota del avión. Recuperan suministros de ella y regresan con sus amigos. En los días siguientes, el grupo intenta usar partes recuperadas para generar electricidad y hacer contacto con la civilización. También soportan más tormentas de nieve brutales y un clima implacable. Para el 29 de noviembre, solo 17 de ellos han logrado sobrevivir. Tintín captura sus fotos con la ayuda de una cámara que encontró en una de las maletas. Desafortunadamente, en el día 60, Numa fallece debido a la grave desnutrición, ya que no había consumido ningún alimento adecuado. El grupo restante decide entonces embarcarse en otro viaje hacia el este, ya que es su única oportunidad de supervivencia ahora. Para este momento, el clima ha cambiado significativamente, con el invierno desvaneciéndose y el sol fortaleciéndose cada día más. Esto hace posible que Roberto, Nando y Tintín emprendan su viaje. El trío todavía enfrenta vientos fuertes y nieve en el camino, pero valientemente continúan su travesía. Después de unos días, finalmente alcanzan la parte más alta de la cordillera, donde avistan un valle abierto abajo. Los 3 se dan cuenta de que Chile está justo más allá de la cordillera y que seguramente podrán encontrar ayuda allí. Pero, como no tienen suficiente comida para todos, Tintín se ofrece como voluntario para regresar al lugar del accidente. Roberto y Nando continúan entonces el viaje, y en el camino enfrentan muchas dificultades. Pero ambos se recuerdan a sí mismos que son la única esperanza para sus amigos, por lo que deben seguir adelante. Después de unos días de una caminata extenuante, finalmente se encuentran con un río que tiene agua potable.
También ven una lagartija, lo que indica que el lugar es habitable para los organismos. Entonces, de repente, presencian a otro ser humano mirándolos desde lejos. La pareja grita frenéticamente pidiendo ayuda, pero el hombre no puede oír nada porque está al otro lado de un río. Por lo tanto, les arroja un papel y un bolígrafo, que los chicos usan para identificarse rápidamente y explicar su sombría situación. Cuando el hombre recibe el papel, se queda impactado e inmediatamente corre al pueblo en busca de ayuda. Informa a las autoridades chilenas, y el ejército se involucra en una operación de rescate masiva. Más tarde, el mismo aldeano regresa al río y escolta a los chicos hambrientos de vuelta al pueblo. Luego les ofrece comida, y ellos comienzan a comer con entusiasmo. Es la primera vez que tienen comida adecuada en mucho tiempo. Poco después, varios policías y reporteros rodean a los chicos, ansiosos por capturar su historia de supervivencia milagrosa. La noticia se difunde rápidamente por las estaciones de radio, llegando a oídos de los supervivientes restantes que aún están varados en el lugar del accidente. Esto les llena de esperanza al saber que la ayuda está en camino. Con gran anticipación, los hombres se preparan para lucir lo más presentables posible. Se visten y arreglan su cabello sabiendo que pronto sus rostros aparecerán en titulares de periódicos alrededor del mundo. Finalmente, aparecen helicópteros de rescate en el horizonte, haciendo que la mayoría de los hombres rompan a llorar. Luego, uno a uno suben a los helicópteros y se dirigen a la ciudad más cercana. A su llegada, los sobrevivientes son recibidos cálidamente por sus padres, quienes los esperaban ansiosamente. Más tarde, son escoltados al hospital para un exhaustivo examen médico. Miles de personas se han reunido afuera para poder ver a los héroes. En total, 16 hombres lograron sobrevivir al terrible accidente, la mortal avalancha, la hambruna y la agonizante espera de 72 días en la nieve. Todos han sido diagnosticados con desnutrición y otras deficiencias, pero ahora están fuera de peligro. Esa noche, les asignan habitaciones individuales para quedarse, sin embargo, se reúnen en la misma habitación para reflexionar sobre la terrible experiencia que vivieron. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.